Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Terminaron los pendientes? Yo soy Edu y bienvenidos a otro capítulo de Guardias de Ultratumba. En el mes del terror. A través de mi página de Facebook, Dr. Edu Esponja, convoqué a mis seguidores a que me enviaran sus mejores historias de terror intrahospitalario. Esta noche daremos lectura a las mejores de esas vivencias, para que de una manera o de otra acompañemos su semana. Así que, sin más preámbulos, demos lectura al primer relato de la noche. Esta primer historia nos la envía Jennifer Rodríguez y te prometo que te va a helar la sangre. Soy enfermera y estuve trabajando en el área de unidad de terapia intermedia por casi 2 años. Un día me quedé a hacer tiempo extra porque había demasiada carga de trabajo. Me tocó tener un paciente con cáncer de mama con cuidados paliativos. La tuve en el transcurso de la mañana y parte de la tarde. Desafortunadamente murió y su familia pasó a despedirse. Llegó el momento de meterme a amortajar el cuerpo y le pedí a una compañera que me ayudara, puesto que mi paciente tenía muchas sondas, drenajes y aparte estaba monitorizada. La familia necesitaba hacer los trámites rápidamente porque se llevarían a su paciente a otro estado de la República. Al momento de amortajar, mi compañera gritó y me dijo que había sentido cómo la paciente le había jalado la filipina, por lo cual le dije que quizás solo eran sus nervios. Pero la cosa no acabó ahí. El ambiente era tenso y a mí me tocó sujetar las manos. Ya estábamos por terminar para cerrar la bolsa, cuando de pronto los botes de basura comenzaron a moverse con fuerza. Mi compañera se asustó mucho y salió corriendo. Me dejó sola en la habitación. Y no es solo eso. He notado que al momento de amortajar y sujetar manos, piernas o cerrar la mandíbula, por medio de sujeción, los cuerpos se ponen más rígidos de lo común. Quizá es solo un grito en el silencio de esas almas que aún no estaban listas para irse de este plano. No lo sabemos, pero ellas seguirán vagando. Si logran escapar antes de cerrar el cierre de esas bolsas. Esta historia la manda Suri Sad. Dice: trabajo en el Hospital Rovirosa de Villahermosa, Tabasco. Hace unas semanas entramos a guardia nocturna en la unidad de cuidados intensivos y había un chico de 18 años con muerte cerebral. Se había accidentado en una motocicleta. Él estaba con medidas de máximo confort. Finalmente falleció a la 1:30 de la madrugada. Pasaron sus padres a despedirse. Fue un momento sumamente triste. Una médico interno se acercó a ver cómo la amortajábamos. Le explicamos el respeto con el que se debe tratar un cuerpo. Lo metimos a la bolsa y cuando íbamos a cerrarla, vimos su cara. Tenía una sonrisa. Su expresión era de felicidad. Sus facciones cambiaron totalmente. Se notaba en él paz y alegría. De pronto
en el principio nos asustó. Fue muy extraño y a la vez reconfortante pensar que si hay un cielo, Él ya había llegado. Definitivamente hay situaciones que no podemos explicar. Por mucho que existan las teorías científicas y las explicaciones de todos y cada uno de los fenómenos de la muerte, hay cosas que traen más paz al corazón que preferimos no encontrar una respuesta lógica. Bueno, la siguiente historia es enviada por Yaricel. Estaba en la Beneficencia Española de Tampico y me tocaba el área de urgencias, ya que era cubredescansos, así que me correspondía ir a hemodiálisis en el hospital antiguo para hacer el aseo. Así que como cada que me tocaba iba entre 7 y 8 de la noche, siempre estaba solo. Ya se habían retirado las enfermeras de turno. Ese día estaba cerrado como siempre, así que tuve que abrir y volví a cerrar, ya que tenía la puerta trasera que solo se abría por dentro. Prendí todas las luces y ya cuando había sacado todas las cosas del séptico, veo que sale una enfermera del comedor, güerita, de cabello castaño, diciéndome: ¿Ya mero, compañera? Y le respondí que ya casi. No le tomé mucha importancia porque yo andaba muy ocupada haciendo mis cosas. Lo más raro era que se puso muy frío. El lugar se puso muy denso. Pero era raro porque todos los climas o ventiladores estaban apagados. Ella solo se fue para el lado de las computadoras. Yo nunca le puse atención. Fue hasta casi al final que me dice: trate de no venir sola, que me la pueden espantar. Y se metió al cuarto de ropería, pero ya no salió. Yo terminé de barrer y solo ya estaba trapeando, pero al ver que no salía, fui a decirle que si quería yo le podía dejar mis llaves para que pudiera salir. Que al final ella se la diera a la jefa de enfermeras. Pero qué sorpresa me llevé. La ropería estaba cerrada con llave y las puertas de enfrente y atrás estaban cerradas tal cual como yo las dejé. Estaba tan asustada que no pude terminar de trapear. Solo apagué las luces y me fui corriendo. Esta historia, la verdad, sí se siente mucho más de miedo. Haber visto a alguien en cuerpo, presencia y esencia que te haya dicho: ya mero, compañera, y que de pronto te des cuenta que estabas hablando con un fantasma. Oye, ya te vi que estás bien a gusto viendo el video, pero no has dado like, no has comentado. ¿Qué esperas para suscribirte, para activar la campanita de notificaciones? Ándale, para que apoyes este proyecto del mes del terror y tal vez, solo tal vez, dependiendo de cómo le vaya este video, podamos traer una tercera parte de Guardias de Ultratumba. Aquí te espero para que te suscribas y todo lo que te acabo de decir. ¿Ya? Continuamos. Vamos a dar lectura a esta historia que nos envía Lourdes. Cuando estaba en prácticas de enfermería, había una pacientita que había sufrido 3 paros cardíacos y los doctores dijeron que si sufría otro, ya no despertaría. Llegamos en la mañana a cambiarla porque se había orinado y tenía muchas úlceras por presión en su espalda. Le cambiamos el pañal, la posición y a los 10 minutos falleció. Nos tocó prepararla para la morgue. Cuando la vi en la mañana, antes de cambiarla, tenía su carita asustada.
Cuando la cambié, le dije, tranquilita, ya la cambiamos, no pasa nada. Y cuando la preparamos, vi su carita más tranquilita. No sé si fue mi inconsciente o mis nervios, o si de verdad pasó, pero después soñé con ella y me decía, gracias. De verdad no tenemos certeza del impacto que pueden causar nuestras acciones en un paciente que está a punto de morir. Quizá esta pueda considerarse una de las más grandes acciones de amor por nuestro prójimo. Y ahora es el turno de Ruth. Mi relato sobrenatural sucedió en el Hospital Universitario de Monterrey. Yo era pasante en el área preventiva, en vacunas. Había pasado semanas que sucedían cosas extrañas en la oficina. Luces encendidas en la madrugada cuando estaba cerrado. Una vez escuchamos cómo cerraban la puerta del gabinete estando el lugar solo. Incluso llegamos a estar presentes y escuchar el portazo y ver que la puerta no se movía para nada. Las enfermeras de la madrugada que iban a revisar el refrigerador con las vacunas ya no querían ir, porque decían que las espantaban. Y el vigilante nos contó que antes de ser el área preventiva, en el primer piso era un audiovisual, donde la especialidad de neurocirugía tomaba sus clases, y un estudiante se suicidó en ese lugar. Al principio no creíamos en nada de eso, pero después de tantas cosas que nos sucedían, empezábamos a temer un poco. Cierto día, mi jefa de enfermería andaba de cómica y comenzó a burlarse de dicho fantasma, comentando que llamaría a un sacerdote para exorcizarlo y así nos dejar en paz, que iba a echar sal y agua bendita por todo el lugar. Todos comenzaban a reír por lo absurdo que sonaba, cuando de repente escuchamos un portazo muy fuerte entre las risas y todos guardamos silencio. Pero mi jefa seguía comentando sobre llamar al sacerdote. El sonido de la puerta al cerrar era cada vez más fuerte. Yo le comentaba a la jefa que dejara de molestar al fantasma, que ya no se burlara de él. Y en eso sentí como una mano helada tocaba mi brazo. Parecía que estaba hecha de puro hielo. Apretaba con fuerza y no había nadie cerca de mí. Brinqué de mi asiento aterrada y le supliqué a la jefa que se detuviera, que ya no se burlara. Todos guardaron silencio y después de eso, mejor continuamos con nuestras labores. Luego de ese día, el fantasma jamás volvió a molestarnos. Hay otra costumbre extraña de la gente, burlarse de los espíritus. Yo siempre he pensado que eso es un error. Pero bueno, ya será algo de cada quien. Dice Jennifer: hola, te envío esto porque me pasó en el hospital de Guerrero Negro, Baja California Sur. Me tocó estar en archivo clínico, turno vespertino. Yo salía a las 10 de la noche. Era la última en irse. Me quedaba completamente sola de 4 a 10 de la noche. El área de archivo clínico es parecido a un pasillo y al final estaban los expedientes de los difuntos. Y esa vez estaba en la computadora al final, cuando sentí claramente que alguien me movió el cabello. Volteé y no era nadie. Seguí en mi trabajo y después me tocaron el hombro.
y al mismo tiempo que volteé, se cayeron 2 expedientes de difuntos de la parte alta de esa sección. Cuando intenté correr a la puerta, se estaba moviendo como si la fueran a cerrar y grité. Llegó el guardia de seguridad y le platiqué, pues el hospital estaba solo, y me explicó que justo ahí, antes, estaba colocado el servicio de urgencias, y en ese sitio en específico estaba la cama de choque, y pues terminé casi llorando del susto. Saludos y bendiciones, dice aquí Jennifer. Es muy interesante preguntarnos cómo las energías se quedan atrapadas entre los muros, por mucho que esos sitios ahora no tengan su función principal o su función primaria. No podemos negar que la energía, como ondas, se queda atorada entre las piedras y las paredes. Ahora imagínense, si ahí estaba la cama de choque, ¿cuántas personas no habrán muerto sobre ella? Pobre Jennifer, seguro se llevó el susto de su vida. Esta historia nos la manda Ana. Una noche tomé la guardia cuando mi compañera me cuenta que llegó un señor infartado. Ella le tomó muestra sanguínea y estaba consciente. La hija del paciente le dijo que cuando estuviesen sus resultados listos, se iba a ir a casa con ella. Lo subieron a la unidad de terapia intensiva y falleció, más o menos a las 3:30 de la mañana. A esa hora me tocó el timbre la mucama para dejarme pedidos y me dijo que se cruzó con un señor que le dijo que estaba buscando sus resultados de laboratorio para irse a su casa, que se iba agarrando el pecho muy fuertemente. Salimos a buscarlo pensando que se había perdido y no lo encontramos. Lo buscó el personal de seguridad y nada. Cuando volví al laboratorio, pasó un rato y volvió la mucama llorando. Me dijo que le contó al enfermero de unidad de terapia intensiva lo que sucedió y que le dijo que por la descripción era el señor que había fallecido a las 3:30 de la mañana. El espíritu del señor quedó con la idea de que podía irse a su casa cuando sus resultados de laboratorio estuvieran en su mano. Fue muy triste. Cuando volví a entrar después de hablar con la mucama, los almohadones del silloncito del fondo estaban en el piso acomodados uno al lado del otro. Y se repite la historia en la que las personas mueren sin darse cuenta. Pacientes que no estaban preparados para irse y que en esa idea de volver a la normalidad se quedan, según dicen, atrapados entre este mundo y el otro. Hay otras situaciones de la vida que dan muchísimo miedo, como el hecho de enfrentar una enfermedad o algún problema de salud de un ser querido y no tener un seguro que cubra esos gastos, o llegar a la edad de la jubilación o en la senectud no tener una vida digna porque no tienes un fondo de ahorro para el retiro. Yo te recomiendo que busques en Facebook a la Doc Financiera, la doctora Brenda Lucía López Cervantes, que te podrá dar asesoría gratuita, te puede dar cotizaciones para que te platique sobre sus paquetes y sus precios. Busca ahí en Facebook a la Doc Financiera. Continuamos. Y mientras seguimos hablando de terror, leeremos el relato que nos envía Tania Romero. Y dice: allá por el 2009, trabajaba como enfermera en una clínica particular. Era del turno nocturno.
Solamente en el piso éramos un compañero y yo. Teníamos bastante trabajo. Recuerdo a esta paciente porque utilizaba un perfume demasiado dulce, que cada que se presentaba a consulta, su perfume inundaba la sala de espera y sin verla, sabíamos perfectamente de quién se trataba. Ella era una paciente de aproximadamente 80 años. Estaba en piso y era posoperada de una hemorragia subdural con pronóstico grave, por lo cual tenía Drenovac, monitor, infusión intravenosa y otras medidas. Aquella noche la guardia transcurría muy rápido, con tanto trabajo y siendo casi las 3 de la mañana. Su familiar me avisó que se retiraba y que por favor me encargaba mucho a su tía. Una vez que se retiró, entré a su habitación a tomar signos vitales, a pasar medicamentos y muchas cosas más. Y por último verifiqué que los barandales de la cama estuvieran arriba. Una vez que me retiré de la habitación, me encontraba en la central de enfermería haciendo mis notas y de repente me llegó el aroma de su perfume, lo cual me desconcertó y lo primero que pensé fue: "Ay, ya se paró doña Elisa", cosa imposible por lo anterior descrito en ella. Me apresuré a su habitación y no había nadie, ni siquiera mi compañero, porque él se encontraba con otro paciente. Verifiqué nuevamente todo y nada había cambiado. Eso sí, la habitación estaba impregnada del perfume de mi paciente. En la entrega de turno, por la mañana, una de mis compañeras fue a buscarme, que me quería ver doña Elisa. Fui, la vi sentada en el reposet como si nada tuviera. Hablaba bien. Me miró y se quedó un rato pensativa y dijo: ¿Es usted la única que estaba anoche conmigo? Mi respuesta fue: mi compañero Julio y yo somos los únicos del turno de la noche. Entonces dijo: no, usted no es la enfermera que vino anoche. La otra enfermera traía un vestido muy blanco, traía una cofia grande y tenía unas trenzas largas, muy blanca de su cara. La verdad no entendía. Posteriormente me dijo lo siguiente: yo me sentía muy mal anoche, y en eso entró ella, la enfermera de las trenzas, y me dijo, me explicó muy bien lo que yo tenía, y le comenté que me dolía mucho mi cabeza. Entonces dijo pacíficamente: no te preocupes, todo estará muy bien. Después se acercó a mi bolso, sacó mi perfume y con él me untó la cabeza y los pies. Luego se sentó al lado mío, tomó mi mano y me dijo: duérmete, me quedaré aquí contigo hasta que te duermas. Y así fue. Dormí y no supe más de ella. Esa fue mi experiencia. Gracias por leerla, Tania Romero. Sí, saca un poco de nuestro pensamiento que existan personas que regresen del más allá únicamente a hacer las cosas bien. Pero se dice que esa gente que regresa y hace el bien es porque en vida hizo mal las cosas y que tiene cuentas pendientes por resolver. Ahora leemos la historia de Betty Elena. Había un niño de 8 años que antes de ingresar era un niño totalmente sano.
Pensaron más o menos en un diagnóstico de neuroinfección. Lo curioso es que este niño estaba a punto de hacer su primera comunión y le gustaba ir mucho a la iglesia. Antes de ingresar, ya no quiso ir a misa y ofendía a todos los santos. Actuaba muy raro, tenía delirios, hablaba otra lengua o idioma. El caso es que no mejoraba, y en donde sucedieron estos eventos fue en USIP. Un día pidieron permiso los padres para llevar a un sacerdote. Eso fue como a las 8 de la noche. La vela que pusieron en el suelo prendió un camino de fuego y el niño se puso muy intenso. Esa noche se movieron las cubetas de patada y se cerró un bote de basura con tapa. Esas tapas son muy duras y muy difíciles de cerrar. Se fue del hospital el niño sin un diagnóstico como tal y ahora en esa cama donde estaba hospitalizado pasan cosas. Nos mueven los tripiés, las jeringas, y si te duermes ahí, te hablan o sientes que te tocan. Gracias, espero que lo publiques. Nos dice aquí Betty Elena. No sé, pero me atrevo a sospechar que quizá estaban frente a un caso de posesión. Tal vez como médico no debería de hablar de estos temas, pero si ustedes quieren que lo retomemos más adelante en el canal, lo podemos hacer. Y yo tengo una historia personal. Cuando yo hice el internado, teníamos una cama muy especial, la cama 27. Siempre cuando yo rotaba por el servicio de medicina interna, y si acaso de madrugada nos hablaban para decirnos que un paciente estaba grave, era el paciente de la cama 27, el que fuera, el día que fuera. Es decir, el paciente de la cama 27 siempre terminaba muriendo y el nuevo que llegaba a ocuparla corría con la misma suerte. Ay, el dolor de las madres atraviesa incluso diferentes planos. Esta historia nos la envía Roberto Sarasúa. Cuando era estudiante de cuarto semestre me tocó hacer mis prácticas en el área de tococirugía y recuperación. Resulta que era muy temprano, como las 7 de la mañana. Y este departamento era algo pequeño, recibía poca luz del sol y no había mucha afluencia de pacientes. Contaba con 3 salas de parto. Sin embargo, solo se utilizaba una, ya que las otras se usan como almacén y la última siempre estaba cerrada y oscura. En una ocasión teníamos 2 pacientes recién aliviadas y que por la hora que era estaban súper dormiditas. Solo una tenía a su bebé porque el bebé de la otra paciente había sido llevado a la terapia intensiva por bajo peso al nacer. Me tocó recibir el turno, ya que mi enfermera se fue a pelear por el glucómetro. Y pues en ese lapso, por checar las indicaciones del médico, una voz muy llorosa y algo turbia me pregunta: ¿y mi bebé? Yo no volteé rápidamente, ya que creí que era mi paciente que no tenía a su bebé y que recién había despertado. Yo respondí: está en USIN, ¿por qué? Y puse mis ojos en ella. Sin embargo, ella estaba sumamente dormida y al percatarme de eso, en la sala que siempre está oscura, se escuchó como que tiraron al piso el instrumental. Gracias a Dios, mi enfermera llegó a tiempo y escuchó ese ruido de la caída de los instrumentos y se puso a rezar rápidamente. Yo no supe qué hacer o decir.
Solo sabía que algo no estaba bien y tenía miedo. Un poco más calmadas las cosas, como a las 11 de la mañana, mi enfermera me contó que en esa sala de parto, cuando el hospital apenas crecía, murieron varias mamás y que hubo una en especial que tuvo un final trágico y que antes de morir preguntaba mucho por su bebé y que hasta la fecha al enfermero que se quede solo en ese departamento es seguro que le va a preguntar por su bebé. Y no solo enfermeros se han percatado de su presencia, puesto que había una cama de paciente que quedaba justo frente a esa sala, y en el tiempo que a mí me tocó estar ahí, 2 pacientes en diferentes días, muy alteradas, me dijeron que alguien las estaba viendo por la ventanilla de la puerta. Incluso una gritó tan fuerte y tuvo un ataque de pánico espantoso, porque aseguraba que la mujer que estaba dentro de esa sala oscura le había sonreído. Miriam nos narra su escalofriante experiencia. Fue en la época que laboraba en el servicio de neuroestimulación y subía al área de neonatología a dar intervención temprana a los niños recién nacidos hospitalizados. Me encontraba trabajando en el servicio de terapia intermedia neonatal, terminando de dar instrucciones a la mami de un bebé que se iba ese día de alta, después de varios días de internamiento. Cursó muy grave su estadía en la unidad de cuidados intensivos neonatales, motivo por el que la madre ingresó minutos antes del horario de visita para que se aclararan todas las dudas del manejo del niño en el hogar. Durante el horario de visita, llegó la mamá de un bebé vecino de cuna y esa señora le comenta a la madre de mi paciente: qué bueno que ya se va Dieguito a su casa. Todos estarán mejor y más cómodos después de tanto tiempo hospitalizado, casi 2 meses. Me lo acaba de contar su abuelita allá afuera. Está esperando para entrar. Y ahí me quedé platicando con ella. Me dijo que vienen desde el sur, que cruzan casi toda la Ciudad de México. Me contó también su mamá que estuvo muy preocupada por ustedes, ya que después del parto usted estuvo también muy grave hospitalizada en otro hospital. Por eso siempre la acompaña. Un poco nerviosa, la mamá de mi paciente sonrió y asintió con la cabeza todo lo que ella le decía. Cuando terminó la visita y la mamá del otro bebé se despidió, la mamá de mi paciente y yo nos quedamos solas. Me contó que no era posible que la señora hubiese estado platicando con su madre, porque ella tenía casi 1 año de haber fallecido, que ella venía solo con su esposo y él estaba esperando en el estacionamiento, que a esa señora jamás la había visto y que ella no podría saber tantas cosas personales de ellos. Las 2 nos quedamos heladas y la vecina del bebé jamás sabrá que platicó con una muerta. Esta historia sí me deja helado, porque esta señora se llevaba a su bebé de alta. Llega alguien que de buenas a primeras sabe muchísimas cosas porque supuestamente se acaba de topar a la mamá de la muchacha, a la abuela del bebé. Pero resulta que esa señora tenía 1 año de haber fallecido. No lo sé, pero quizá fue mejor que no sepa que platicó con una muerta. Y así llegamos al final de este video. No olvides darle like, suscribirte, activar la campanita de notificaciones, comentar. Y
si este video es apoyado, quizá traigamos una tercera parte de Guardias de Ultratumba. No te olvides de ir a seguirme a mis otras redes sociales. Estoy en TikTok, Instagram, Twitter y Facebook como Dr. Edu Esponja. Yo soy Edu y esto fue Guardias de Ultratumba. Hasta la próxima.